Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el Padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Ilal Jami'. Empezamos este episodio con un canto en hebreo que decía Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno o el Señor es el único, porque Echad en hebreo quiere decir uno, pero en este sentido también de único. Y este canto, la melodía, es de un compositor italiano que es un sacerdote de la diócesis de Roma, de la cual yo también soy originario. ¿Y por qué escogí este canto del Shema Israel? Porque hoy ya terminamos nuestra lectura del capítulo 10 del Evangelio de Juan, centrándonos exactamente en algunas frases que tienen una relación especial con esta palabra del Deuteronomio al capítulo 6, especialmente con Adonai Echad, el Señor es uno, el Señor es el único Señor. Entonces vamos proclamando ya el Evangelio de Juan. Voy a leer del Evangelio de Juan el capítulo 10 desde el versículo 14. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen, igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y aquí subrayo la importancia de esta frase, y habrá un único rebaño y un único pastor. El Señor es uno. Sigo con el versículo 17. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Y tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. De nuevo se produjo una escisión entre los judíos por causa de estas palabras. Y esta frase también es importante. Es exactamente lo contrario de la unidad, de esta unidad alrededor del único Señor, este único rebaño alrededor del único Señor, nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una escisión entre los judíos por causas de esas palabras, y sigo con el versículo 20. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué lo escucháis? Aquí hay una referencia a la escucha, Shema Israel, escucha Israel. Versículo 21. Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Cómo puede un demonio abrir los ojos a los ciegos? Entonces, en este Evangelio, Cristo se revela a sí mismo como el buen pastor. Dice
Yo soy el buen pastor. Ya hemos visto la importancia de esta expresión griega ego eimi, yo soy. Pero es interesante esta expresión griega, el buen pastor, porque en griego podríamos traducir también del griego el hermoso, yo soy el pastor, el hermoso. Esta palabra, como ya anticipé, es clave en relación con el Shema Israel, que es la oración más importante para los judíos y sobre todo la profesión de fe. Hemos entonces llegado al corazón, al punto culminante de la palabra de este evangelio, la conexión profunda entre el buen pastor y el Shema Israel. Pero quiero un momentito retomar lo que hemos dicho en el último episodio. En el Targum de Ezequiel, que es el Targum, es la versión aramea de la Sagrada Escritura en hebreo, y esta versión aramea es muy interesante porque hay algunas paráfrasis o algunas inserciones. Entonces es muy interesante para conocer la interpretación judía antigua de algunos pasajes de la Escritura. Por eso en el capítulo 34 el Targum de Ezequiel habla, claramente se está hablando del pastor que reúne a Israel, porque de esto se habla en la Biblia, en el profeta Ezequiel al capítulo 34, pero se interpreta este pastor que reúne a Israel como David reuniendo a Israel en el templo. Entonces la colina donde se juntan las ovejas es el templo, y esto es interesante porque, como hemos dicho, el ciego desde su nacimiento es echado por los judíos del templo, pero Jesucristo lo va a buscar. Aún más interesante es el Targum de Isaías al capítulo 42. Claro, aquí en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el capítulo 42 de Isaías, se habla justamente del siervo, de la obra del siervo que tiene que abrir los ojos a los ciegos. Y en el Targum este siervo se llama claramente, de manera explícita, el Mesías. ¿Y cuál es la misión del Mesías? Se dice en este capítulo 42 del Targum de Isaías: primero, abrir los ojos de la casa de Israel, que están ciegos respecto a la Torá, igual que Jesús. Antes de este evangelio que hemos proclamado el capítulo 10, en el capítulo 9 abre los ojos al ciego de nacimiento. Segunda obra del Mesías: reunir a los dispersos de las naciones, es decir, a los exiliados, a la diáspora. Y hablaremos en breve de lo importante que es esta misión del Mesías, reunir a los dispersos, antes de todo de la casa de Israel. Y después también, como sabemos, se dice ya en la Biblia, que todas las naciones subirán al monte del templo del Señor, serán reunidos en el día escatológico, en el día final, el día culmen del Mesías. Tercera obra del Mesías es liberar los dispersos de las naciones de los poderes que los oprimen. Siguiendo aún con el Targum de Isaías, se llega al capítulo 53, donde claramente encontramos el famoso texto del siervo del Señor maltratado, despreciado, hombre de dolores, etc. Este siervo, que en la Biblia es una figura misteriosa, en el Targum se identifica con el Mesías. Pero atención, aquí en el Targum el Mesías no es sufriente, no es solo sufriente, sino que es sobre todo triunfante. Se dice que el Mesías reconstruirá el templo y reunirá al pueblo disperso como corderos. Esta idea se repite después en la tradición judía. Primero, el Mesías tiene que reunir al pueblo disperso, consolidar el rebaño en un solo lugar, y segundo, tiene que reconstruir el redil, podemos decir, donde se reúne este rebaño, que es el templo santo de Jerusalén. Después, en el Targum del profeta Miqueas,
se habla de reunir a Israel en un lugar seguro y el rey Mesías, marchará al frente del rebaño. Entonces será un pastor que reunirá a Israel en un lugar seguro. Esto es muy fuerte. En la tradición judía, la fine del exilio, la reunión de las tribus de Israel es crucial. Y sabemos que en la época de Jesús muchas tribus todavía estaban dispersas, por lo que el exilio no había terminado, aunque habían judíos que vivían en Eretz Israel, en tierra de Israel, pero se consideraba todavía el exilio algo que era en acto todavía. Se esperaba entonces, en los tiempos de Jesús, una resurrección del pueblo, una restauración del pueblo conectada con el templo. Otro texto clave que hemos mencionado en el último episodio es el Targum Neofiti al libro del Éxodo 12, capítulo 12, versículo 42, que es el famoso poema de las 4 noches, las 4 noches de Pascua. Se hablan de 4 noches que son noches de Pascua en las cuales ocurrieron acontecimientos fundamentales en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación. Y la cuarta noche, la última noche, es la noche del Mesías, y se dice así literalmente, voy a traducir del arameo: Moisés subirá del desierto y el rey Mesías subirá desde lo alto. Uno marchará frente del rebaño y el otro marchará al frente del rebaño. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el rey Mesías, que bajará desde lo alto, será un nuevo Moisés que tiene que marchar al frente del rebaño, porque claro, la primera liberación ocurrió en la noche de Pascua gracias a Moisés, el pastor, uno de los pastores de Israel, pero al final de los tiempos será el rey Mesías que va a marchar al frente del rebaño y lo va a reunir. Entonces la noche de Pascua es una noche de liberación, ya en el Antiguo Testamento y después en los días mesiánicos, con la reunión definitiva cuando el Mesías marchará como pastor al frente del rebaño. Todo esto nos ayuda a entender más el trasfondo judío y la fuerte expectativa mesiánica de la época de Jesucristo. Y aquí es donde entra Jesús. Jesús se revela como el buen pastor o el pastor hermoso o el hermoso pastor. Y toda esta palabra es clave en relación con el Shema Israel. Ahora hago una paréntesis, pero creo bastante importante. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como aquel que inaugura un culto sin templo. Claro, el templo siempre es importante, pero claramente en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesucristo habla de un culto en espíritu y verdad, siempre en continuidad con el culto del Antiguo Testamento, pero con una novedad, que ya sin un lugar donde se adorará el Señor, sino un lugar nuevo, que es un lugar todo espiritual. Adorar a Dios, dar culto a Dios en espíritu y verdad. Y Jesucristo es este lugar de la presencia divina, claramente, desde el prólogo del Evangelio, Juan 1:14, el verbo se hizo carne y literalmente se dice en griego puso su tienda, o sea, es toda una evocación del templo de Jerusalén, del lugar santo. El nuevo lugar santo es Jesucristo, lugar de la presencia divina, y también nuevo templo escatológico, porque al capítulo 2 Jesucristo da una palabra importantísima sobre sí mismo con relación a la destrucción del templo en 3 días, y como nota el evangelista, estaba hablando de su cuerpo. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesucristo es el nuevo templo escatológico, del cual brota el agua viva, claramente, en la cruz. Juan 19:34, del costado de Jesucristo brota sangre y agua viva. Esto quiere decir que es el nuevo templo escatológico, porque Ezequiel 47 había profetizado que
del lado oriental del templo habría brotado un río de agua viva, un río impresionante, con aguas que subían, y esto se realiza en Jesucristo. Y aquí hay que subrayar que en griego la palabra pleura quiere decir sea lado del templo, y se utiliza también para identificar también el costado del cuerpo. Entonces hay toda una evocación en este término griego que quiere decir en el mismo tiempo lado del templo y también lado del cuerpo del hombre, o sea, costado. Después Jesús en el Evangelio de Juan de hecho inicia el cumplimiento del retorno del exilio, la restauración, la reunión de las tribus de Israel. Claramente, en Juan 10, Jesucristo es el buen pastor que reúne el rebaño, incluidas, cuidado, como hemos escuchado, incluidas las ovejas que no pertenecen a este redil, una clara referencia a los gentiles, o sea, a los paganos, y que todas estas ovejas serán conducidas a la unidad total, como hemos escuchado en el versículo 16, tengo además otras ovejas que no son de este redil, claramente que no son judíos. También a esas la tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La unidad entre gentiles y judíos, entre todos los pueblos, y esta es una buena noticia. Nosotros somos las otras ovejas que no éramos de este redil, sino que el Señor nos ha abierto las puertas de la misericordia, las puertas del templo, que es sí mismo. Por eso Jesucristo es al mismo tiempo el buen pastor, pero también la puerta de donde podemos entrar. De esto ya hablamos en los episodios pasados. Entonces, Jesús es el buen pastor que reúne, que nos reúne. También nosotros, las ovejas que no pertenecíamos a este redil. Y así nos conduce gradualmente a la unidad total. Según el Evangelio de Juan, la misión de Jesús es reunir las 12 tribus de Israel y también de las naciones, y es muy interesante, y esto de verdad a mí me impresiona muchísimo, como en Juan 11, 52 hay una palabra muy fuerte del sumo sacerdote, y es muy fuerte porque prácticamente esta palabra originariamente es una palabra bastante dura porque es una palabra que pronuncia el sumo sacerdote y de hecho decreta la muerte de Jesucristo, porque como sabemos el sumo sacerdote dice que es mejor que Jesucristo muera y no perezca la entera nación, ¿no? Y entonces es una palabra bastante fuerte, bastante dura, que de hecho no es una frase positiva, pero es impresionante. El evangelista tiene una tan grande estima, una estima tan grande del sumo sacerdote, que también en esto ve una profecía. O sea, Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año, pronuncia esta frase: conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Claro, esta es una palabra con relación también a los romanos: mejor que muera Jesucristo para que no perezca toda la nación. Pero el evangelista añade, cuidado, también en esta palabra que es terrible, de hecho, pero también en esto San Juan ve algo de mucho más profundo. Esto es típico del Evangelio de Juan. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Impresionante, esta palabra bastante malvada del sumo sacerdote es una profecía, porque dice: profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, o sea, no solamente por los judíos, sino también
para congregar en uno. Claro, es en griego, pero en hebreo es en echad, congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Impresionante esta palabra del sumo sacerdote que para el evangelista Juan, según el evangelista Juan, es una profecía. Entonces, Jesucristo tenía que recapitular, que reunir las 12 tribus y también las naciones, porque tenía que morir no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Después, en Juan 17, Jesús ora, hace una oración maravillosa, la así dicha oración sacerdotal. Jesucristo reza por la unidad de los suyos y de todos los creyentes. En él la reunión escatológica, es decir, de los últimos tiempos, ha comenzado y claramente se consumará al fin de los tiempos en el reino de los cielos. Según el Evangelio de Juan, la misma Pascua de Jesús puede interpretarse como un exilio o como una restauración del exilio realizada por el mismo Jesucristo. Los sufrimientos de Jesucristo son, en sus palabras, los dolores del parto, y su muerte y resurrección corresponden de hecho a la destrucción y reconstrucción del verdadero templo que ahora es su cuerpo. Maravilloso. Ahora hacemos una pausa para meditar sobre todas estas cosas y vamos a escuchar el canto a través del Shema Israel, ahora en hebreo y también en español. Son también palabras de Jesucristo, porque Jesucristo retoma las palabras del libro de Deuteronomio 6 para decir que este es el primer mandamiento. Gracias. Escucha
cuando camines por la calle, cuando te acuestes y te levantes, porque este es el primer mandamiento de la vida, el segundo es igual que este: ama a tu prójimo como a ti mismo y tendrás la vida eterna. Entonces estamos profundizando en las relaciones entre este texto maravilloso de Juan al capítulo 10, el buen pastor, y el Shema Israel, precisamente la palabra de Deuteronomio 6, que es también una profesión de fe y una oración que todo judío reza 3 veces al día y que comienza así: escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, es único. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es interesante porque en la segunda parte del Shema se dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha u bechol nafshecha. Nafshecha quiere decir con toda tu alma, bechol nafshecha. Es la palabra en hebreo nefesh, que quiere decir alma, que en griego se traduce con psique. La palabra nefesh en hebreo y el griego psique, ambas significan tanto alma como vida. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en la tradición judía, amar a Dios con toda el alma claramente significa estar dispuesto a dar la vida, incluso hasta el martirio. Y en este Evangelio de Juan 10, Jesucristo repite 3 veces: y yo doy mi vida por las ovejas, o sea, mi psique, mi vida, mi alma por las ovejas. Y claramente también es el griego: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Jesucristo es el primero que amó al Padre con toda su vida, con toda su alma, y nos amó hasta el punto de dar su vida. Yo doy mi vida, mi alma, todo mí mismo, mi ser por las ovejas. Entonces Cristo cumple plenamente el Shema Israel, entrega su vida, su alma, su ser por el rebaño. Nos ha dado todo, nos ha dado su vida, su alma, su espíritu ha dado por sus ovejas. Por eso en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo muere, se dice literalmente que da su espíritu. Edoken to pneuma en griego, o sea, y dio su espíritu, regaló su espíritu. Pero no es este el único vínculo con el Shema Israel. En Juan 10 Jesús también dice que el lobo dispersa las ovejas, y eso es justo lo contrario de la unidad del Shema. Lo que quiere hacer el lobo, el primer lobo es el maligno, es el demonio, es dividir, dispersar las ovejas. Y claro, dividir el mundo con las guerras, dividir nuestra sociedad, nuestros países, dividir nuestras familias, dividir nuestras casas, dividir nuestra mente, nuestra alma, o sea, hacer que nos quedamos dispersos, porque también la unidad del corazón es fundamental. Entonces el lobo hace una obra que es justo lo contrario de la unidad del Shema Israel en torno del único Señor. Porque el Shema comienza diciendo Adonai Echad, el Señor es uno, el Señor es el único. El centro del Shema es la unidad con Dios y por tanto con todo el rebaño. Por eso la obra terrible del lobo es dispersar las ovejas, no hay nada peor. Y quiero subrayarlo 100, 1000 veces: el peligro más grande para los cristianos hoy y siempre en la historia de la Iglesia son las divisiones. Las divisiones, los cismas, los desacuerdos que debilitan o que destruyen la Iglesia.
Las amenazas más grandes, queridos amigos, no vienen de fuera, sino de dentro de la Iglesia. Claro, las persecuciones externas, por terribles que sean, hacen fecunda a la Iglesia. Claro, debemos hacer todo lo posible por combatirlas, evitarlas, y sabemos cuánto duele ver hoy a tantos cristianos perseguidos todavía en tantas partes del mundo y algunas veces matados. Pero, como decía el gran escritor eclesiástico Tertuliano, la sangre de los mártires es semillas de cristianos, de nuevos cristianos. Las persecuciones, aunque sean muy dolorosas, no detienen a la Iglesia, la purifican, la fortalecen. Jamás han logrado detener a los creyentes. Al contrario, los mártires han sido una luz puesta en lo alto del monte. Hoy se habla mucho de propaganda. Nuestra propaganda es la persecución, es el martirio. Tantos hombres y mujeres santos que dieron su vida por Cristo. Muchos se convirtieron solo al ver cómo moría un cristiano, una cristiana, cómo los cristianos entregaban su alma, su vida, con amor y esperanza, con la certeza de la vida eterna, que nosotros no morimos. El peligro más grande, sin embargo, viene desde dentro de la Iglesia. La división, la dispersión, la obra del diabolos, como se dice en griego, del diablo. Diabolos en griego quiere decir divisor. Viene del verbo diaballo, que significa dividir, separar. Entonces el diablo es el que divide, el que separa, el que siembra cizaña. Por eso aquí encontramos una referencia muy profunda al Shema Israel, porque en Juan 10:16 Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús habla también de los paganos, de nosotros, además de Israel, claramente, porque Israel, el pueblo elegido, es querido por el Señor. Y en esto no hay nada de político, es algo fundamental también por nuestra fe. Entonces, los judíos y los paganos juntos son acogidos todos por el Señor para formar un solo rebaño y un solo pastor, es decir, ejad en hebreo, uno solo. Como el Señor es único, también las ovejas llegarán a ser un solo rebaño, ejad, unidas en comunión. Esto remite directamente al profeta Ezequiel 37:24, donde se anuncia: habrá un solo pastor para todos. Jesucristo retoma esa expresión y la enlaza con el Shema Israel. Serán ejad, un solo pastor. No solamente, esto es impresionante, habrá un solo pastor, sino que las ovejas, todas las ovejas serán ejad, un solo pastor, serán unidas al pastor. Y enseguida Jesucristo añade: este mandato o este mandamiento lo he recibido de mi Padre. Y también el Shema es un mandato. Escucha, Israel, es el mandamiento de la unidad, el llamado profundo a ser ejad en el ejad, uno en el único. Eso es lo que Cristo realiza con toda su vida. Y justo antes de morir, en su oración sacerdotal, Juan 17, Jesucristo pide: Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. Que sean ejad, uno, como tú y yo, Padre, somos ejad, un solo Dios en tres personas. ¡Qué maravilla! Por eso ahora vamos a rezar con un canto donde hay amor y caridad, donde hay esta unidad profunda. Allá está Dios, porque Dios es unidad, amor de personas en unidad, amor, unidad en relación, en la diferencia de las personas, en una relación de amor eterna, constante e infinita. Vamos a cantar con este canto donde hay amor y caridad. Gracias. Donde hay amor y caridad, se encuentra Dios
Ahora, en el Evangelio de Juan que estamos comentando, al versículo 19, leemos que después de las palabras de Jesucristo, las palabras sobre la unidad, sobre ser Echad uno, entre los judíos, dice el evangelista, surgió nuevamente división o una división. El texto griego usa un término muy fuerte, el término schisma en griego, que significa cisma. Así se produce un cisma entre los que acogen a Cristo y los que no pueden aceptar sus palabras. El Evangelio nos muestra desde entonces cómo la fe en la unidad de Cristo siempre se enfrenta a la tentación de la división. Entonces, este episodio es, espero, para cada uno de nosotros un llamado fuerte, porque estamos en tiempos difíciles de divisiones tremendas. En este tiempo hay un gran peligro permanecer en nuestra dispersión. No solamente, claramente, a nivel político, social, de nuestra vida cotidiana, pero también en nosotros mismos. Quizá hacemos muchas cosas, incluso importantes, urgentes, pero estamos llamados a volver al único Señor, a renunciar a nuestros ídolos, a nuestras dispersiones. Cristo tiene este poder de reconducirnos a la unidad, reunirnos. Y claramente, no solamente en el Evangelio de Juan, pero también en el Evangelio de Juan, la pasión es el momento de la dispersión de los 12. Los apóstoles, los 12 que son la primicia de las 12 tribus de Israel reunidas alrededor del Mesías, del único, estas 12 tribus, los apóstoles y los discípulos se dispersan, pero, y aquí hay un punto importantísimo, Jesús no los juzga. Nosotros muchas veces también estamos dispersos, somos ovejas dispersas, cegadas por los sufrimientos, los problemas, los miedos, y Jesús va a buscar a los 11 restantes, una comunidad herida porque uno había traicionado, Judas, otro lo había negado a Jesucristo, San Pedro. Sin embargo, Cristo los encuentra y sabemos que después, en los Hechos de los Apóstoles, se elige al 12º otra vez Matías. ¿Por qué? Para que las 12 tribus dispersas vuelvan a ser uno bajo el único pastor. Nosotros, y es verdad, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, estamos dispersos en muchas cosas en el mundo de hoy, pero el Señor nos quiere y tiene el poder y desea traernos de vuelta a la unidad con Él y unidad entre nosotros. La unidad, la comunión es el tesoro más grande de la Iglesia, porque la comunión es ya el paraíso en la tierra. Cuando falta, cuando hay discordia, vemos el sufrimiento que provoca en las familias,
en los lugares de trabajo, en las comunidades, incluso dentro de la iglesia, porque la iglesia es una, la iglesia es ya una por el poder del Espíritu Santo, pero nosotros, los hombres de la iglesia, o los miembros de la iglesia, todavía estamos en camino hacia la unidad, la comunión, porque la comunión es algo muy frágil en nosotros. Estamos entonces llamados a volver al uno, a ser ejad, siguiendo el mandamiento único, amar a Dios y amar al prójimo. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, ejad, uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como dice Jesucristo, esos dos mandamientos son un único mandamiento. Esta es una gracia que podemos pedir y acoger. Quizá estamos ciegos, no vemos el amor de Dios, no vemos al otro, nos dispersamos, pero Cristo tiene el poder como buen pastor, como el pastor hermoso, de guiarnos, incluso si somos ciegos de nacimiento. Y podemos lavarnos como este ciego en las aguas de la piscina de Siloé, o sea, en las aguas de nuestro bautismo, para ser reunidos todos en el templo del Señor. Quien tiene a Cristo consigo ya posee el paraíso, la presencia del Santo de los Santos en persona, que es Jesucristo, claramente siempre sabiendo que esto se cumplirá plenamente en el cielo. Mi deseo para vosotros y para mí es que podamos volver a ser de verdad ovejas del Señor. Y no escuchar la voz del lobo, sino escuchar la voz de Cristo, conocerlo, porque las ovejas conocen al pastor y el pastor las conoce. Y convertirnos verdaderamente en un solo rebaño bajo un solo pastor. Todos nos perdemos. Todos somos un poco ovejas perdidas o extraviadas cada día, a lo mejor también hoy, pero Cristo nos toma sobre sus hombros con amor, como la oveja perdida, y nos devuelve, dando la vida y volviéndola a tomar, como dice el texto de San Juan 10, porque tiene la exusía, como se dice en griego, o sea, la autoridad de dar y retomar la vida. Y esta es la mayor autoridad. Es una palabra también para los grandes del mundo. ¿Cuál es el poder? La exusía, que quiere decir el poder, la autoridad más grande. Poder entregar nuestra vida, poder entregarnos, olvidarnos, entregar nosotros mismos al servicio de los demás. Qué difícil es, claro, sin el Espíritu Santo, pero con su espíritu, con el espíritu del Cordero, con el espíritu del Pastor Cristo, podemos hacerlo. Y entonces esto me parece fundamental. Jesucristo, como buen pastor, nos busca. Hará de todo para encontrarnos. Y no solamente nos busca, sino que dice el Evangelio de Lucas que o sea, nos busca hasta que, busca la oveja perdida hasta que no la encuentre. O sea, que Jesucristo es obstinado en su búsqueda de nosotros. Y entonces esto nos da una gran esperanza. Y no solamente cuando encuentra su oveja, se alegra más por esta oveja que para las 99 que no necesitan conversión. Esta es la alegría del Padre, ir a buscarnos, encontrarnos cuando estamos perdidos. Entonces damos al Señor esta alegría y dejámonos encontrar. Al final el cristianismo es esto. No es un esfuerzo, o no es solamente solo un esfuerzo. Esta puede ser nuestra respuesta, claro que implica también nuestra voluntad, o sea, nuestra libertad, pero el cristianismo es dejarnos encontrar por Jesucristo, que hace de todo para encontrar este tesoro. Nosotros somos el tesoro de Cristo, somos las ovejas. Yo conozco a mis ovejas.
porque es importantísimo para nosotros escuchar. Esto es el Shema, escuchar la voz del pastor, porque las ovejas de Cristo escuchan su voz. Claramente, pienso que todos sabéis que un pastor, si llama sus ovejas, enseguida responden. Enseguida, cuando el pastor encima llama a las ovejas por nombre, si otro las llama, no contestan, no le importa nada. Y por eso es importante reconocer en nuestra vida la voz de Cristo, porque Cristo es vivo, Cristo nos habla. El problema es que muchas veces estamos perdidos en otras voces, en otras cosas, en otros media o social media, y no estamos en comunicación o en espera de esta voz poderosa y suave del buen pastor que nos quiere, que nos llama y que quiere conducirnos a las aguas vivas que es el bautismo, volver constantemente al bautismo. En nosotros hay una fuente. Este programa se llama Las Fuentes de Nuestra Fe en Tierra Santa, y las fuentes donde siempre tenemos que volver es el bautismo. Estas fuentes de agua viva que al final están en Cristo, que brotan de Cristo, y tenemos siempre que volver a esta fuente. Dicen los padres que al interior de nosotros hay una fuente de agua viva que constantemente nos habla del amor del Padre y nos dice: ven a mí, ven al Padre, vuelve a esta fuente viva del amor. Y por eso podemos descansar. Por eso dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, si encontramos de verdad. Porque muchas cosas no nos dan, lo hemos experimentado, la plenitud, sino que cuando vamos a otras fuentes, al final experimentamos la amargura, porque nada y nadie puede llenar nuestro vacío tan profundo sino el amor de Cristo que es la plenitud. Entonces escuchamos su voz que nos llama por nombre para que de verdad podemos seguir su rebaño, ser ovejas de su rebaño y no ir detrás de otros pastores, que son muchos y que muchas veces nos atraen. Pero el Señor es misericordioso, quiere que volvamos en su camino, que volvamos a este rebaño. Es muy importante quedar muy pegados al rebaño de Cristo en estos tiempos difíciles, porque yo me acuerdo una vez que cuando estaba en misión en Albania, una vez me impresionó porque, claro, allá en este tiempo especialmente yo me fui en misión en una parte bastante donde no había ni siquiera autopistas, ni calles casi, y claro, había muchos pastores y me impresionó una oveja que estaba totalmente loca, enloquecida, porque ya se había perdido del pastor y del rebaño, aunque estaba muy cerca, el rebaño pero estaba totalmente loca. Y nosotros así nos enloquecemos cuando no estamos pegados de verdad, unidos al rebaño. Claro que este rebaño es nuestra comunidad, es la iglesia, porque el lobo está a nuestro nos rodea, y claro, si una oveja no está cerca del pastor, cerca del rebaño, ya está en un gran peligro. Entonces volvemos a este pastor, volvemos a nuestro rebaño, porque nadie puede seguir el Señor solo. Podemos seguir el Señor en un rebaño, en un pueblo. Entonces, esto es, seguimos rezando por la paz
en Tierra Santa, por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo, Shalu, Shalom, Yerushalayim, pedid la paz para Jerusalén. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Tu palabra es como dulce melodía que da vida y renueva mi interior. Tu palabra me alimenta día a día. Quieres hablar al corazón. Hoy me enseñas que el misterio de tu reino es más grande que el tesoro más perfecto. Y no se trata de todo lo que tengo, sino en llevar mi corazón al cielo. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor, quiero abrirme a tu gracia, Señor. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz, quiero que siempre me sorprenda tu amor. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti. No dejaré de buscar tu voz, quiero que siempre me sorprenda tu amor. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Quiero que siempre me sorprenda tu amor. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עלי